La palabra de esta semana, que se va a cumplir en nuestras vidas, la podemos encontrar en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Es una palabra que conocemos bien, que podemos, algunos ya se la habrán memorizado, podemos recitar todos juntos. Vamos a leer la palabra de Dios y dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. De forma especial, como ya todos sabéis, hemos tenido la Conferencia Mundial de Remanentes esta semana pasada. Y el pastor Ryu ha dado unos mensajes, tres mensajes en concreto, muy importantes para todos los remanentes. De forma especial, hablaba de tres tipos de poderes o fuerzas. Como dice en el libro de Hechos 1:8, podemos ver que los discípulos, los testigos, recibieron un poder. Pastor Ryu estaba hablando de tres tipos de poderes, tres tipos de fuerzas que vienen de Dios, que el remanente ha de recibir para levantarse como testigo, que lo salva todo, que cambia el mundo y que salva la época venidera. Por eso, con ánimo de organizar los mensajes de la conferencia de remanentes y para que todos los discípulos de evangelismo que escuchan este mensaje puedan estar en la misma corriente, para que de la misma forma podamos tener esta misma dirección para con nuestros remanentes en nuestros países, en nuestras iglesias, quiero organizar este mensaje. Por eso el título de esta semana es Testigos de tres poderes, de estos tres poderes. Como he dicho, se ha celebrado la Conferencia Mundial de Remanentes en el año 2024, en este año, donde muchísimas personas de todo el mundo pues han venido a participar. La verdad que se ha vuelto como una festividad nacional prácticamente, donde son fechas que están marcadas en los calendarios de todas las familias de Darapán desde mucho tiempo, desde el principio de año siempre, donde los padres de familia o las madres que trabajan se toman vacaciones justo esta semana para que en familia cogen el coche y van a participar a la conferencia de remanentes. En mi caso, pues no solo con mi mujer y mi hijo, sino hasta mis suegros. Mis suegros, toda la familia, las tías de mi mujer, pues también todos han participado en la conferencia de remanentes, las primas, y allí pues te juntas con todos. Se ha vuelto una festividad donde todas las familias de Darapán nos juntamos, participamos en la conferencia, cantamos a Dios, alabamos a Dios juntos y recibimos una palabra muy importante. En mi caso, podéis ver ahí en una de las fotos que es la Conferencia Mundial de Remanentes número 27. Al ver ese 27, yo ahí sentado en medio de toda esa multitud, porque han sido más de 17.000 personas las que han participado, yo estaba pensando y me puse a hacer cálculos y digo, el pastor yo lleva 27 conferencias de remanentes y yo empecé a hacer cálculos y me di cuenta que yo llevo 19, las últimas 19 conferencias de remanentes sin faltar ni una, yo he participado. Digo, soy de los remanentes más mayores ya. O sea, de las 27, en las últimas 19 sin faltar ninguna, Dios me ha dado la gracia y la oportunidad de poder participar. Nuevamente, este año, al estar ahí presente, cantando a Dios, alabando a Dios, sobre todo escuchando la palabra, ¿qué es lo que me di cuenta? Que esto es una fuente viva donde cualquier persona que está ahí, de todas formas, o sea, a través de la alabanza, a través de la palabra, a través del musical, a través de las actuaciones, a través de las personas que salen a dar testimonio, a través de cualquier conversación, de los panfletos de información, de cualquier taller que hay entre medio de los descansos, a través de, en cualquier hora, en cualquier momento, a los remanentes se les puede grabar Cristo. Se les graba el Evangelio. Lo están viendo, lo están oyendo, lo están pensando, están meditando en él continuamente durante 3, 4 días. No estamos haciendo otra cosa sino que empaparnos del Evangelio. Qué gran bendición es esta conferencia de remanentes. Yo he empezado a orar que el año que viene muchos remanentes de España, de Latinoamérica, puedan venir.
Me gustaría preparar un tiempo para que los remanentes que vengan a Corea a participar a la conferencia, además de la conferencia, puedan estar encontrando realmente lo importante de Dios a través de la palabra. ¿Por qué? Si hay algo que ha cambiado mi vida, ha sido la conferencia de remanentes. 19 años sin faltar ni una vez he participado en esta conferencia de remanentes. ¿Cuál es mi conclusión? A mí me ha formado la conferencia de remanentes. Está claro que desde el momento que empecé a vivir en Corea, el ritmo de entrenamiento y de gracia ha sido diferente, pero antes era una vez al año, un viaje al año donde venías 4 semanas, 3 semanas, un mes a Corea a recibir un entrenamiento, y el tiempo de mayor gracia, el tiempo que me cambiaba, el tiempo que me daba la fuerza para vivir todo un año, que era la conferencia de remanentes. Por eso yo puedo confesar, la conferencia de remanentes a mí me ha formado como evangelista, por lo que le doy de verdad toda la gloria a Dios. Todas las familias de Tarapán, como decía, se juntan. Es una fecha marcada donde todo para, todos los programas de iglesias, eventos, todo lo paran. ¿Para qué? Conectarse. Hasta desde el extranjero, iglesias que no han podido venir, se conectan en directo también. En esta ocasión, más de 70 naciones, más de 17.000 personas han podido participar en la conferencia. De entre ellas, el presidente del gobierno de Vanuatu ha participado por segunda vez en la conferencia de remanentes. Y en esta ocasión ha traído a 82 jóvenes de su nación, 82 remanentes que están creciendo ya en colegios de Darapán que se han establecido allí hace años. 82 remanentes nativos de esa nación Vanuatu han venido. No solo eso, sino que de la realeza de Tonga, un representante familiar de la realeza, porque allí hay rey, ha venido a participar también a la conferencia de remanentes. De forma especial, a través de los misioneros, en los 14 países de toda Oceanía, Dios ha abierto grandes puertas con la élite, con el gobierno, con la realeza, de tal forma que este evangelio ya está siendo predicado a esas 14 naciones y a las 5.000 tribus. En esta apertura de la conferencia, que es la foto grande que tenéis ahí, donde está el pastor Ryu y detrás hay unas banderas, no reconoceréis ninguna de estas banderas. ¿Por qué? No son banderas de naciones en sí, sino que son las banderas de muchas de las 5.000 tribus que hay. No han puesto países esta vez, han puesto tribus. ¿Qué quiere decir? Darapán ya tiene esta dirección de entrar a las tribus, de entrar hasta lo último de la tierra, hasta aquellos lugares donde el Evangelio no se ha predicado. Esta es la corriente y este es el horario de Darapán. 237 naciones, 5.000 tribus que se está cumpliendo hoy día en nuestras vidas a través de nuestro movimiento, a través de todas las iglesias y familias de Darapán. Pero puede que alguno de vosotros penséis, Darapán está llegando ya hasta las 5.000 tribus. Fíjate qué escenario. Salen las noticias de Corea del Sur directamente, porque es un gran evento mundial. Fíjate hasta dónde, en qué horario está Darapán. Un horario donde están predicando ya a las 5.000 tribus, a las 236 naciones. Pero, ¿y yo? ¿Y mi vida? ¿Y mi iglesia? ¿Y nosotros? ¿Todavía estamos así? Darapán está llegando a las 237 naciones y España, y todavía nosotros. ¿Por qué no tengo respuestas? ¿Por qué todavía tengo estas dificultades? ¿O por qué mi iglesia todavía tiene estas limitaciones? Puede que nos preguntemos esto. Estoy seguro que a muchos remanentes, al ver ese escenario con ese grupo de alabanza donde son profesionales totalmente, son gente que se dedica a la música, gente que vive de ello, que son cantantes, cantantes famosos que los reconocen por la calle. Lo que pasa es que son remanentes y cogen el micro en la conferencia de remanentes y se ponen a cantar. Entonces salen unas voces, unos coros, y después llegan a su iglesia y está el diácono con la pandereta. Y muchos remanentes les pasa que, jolín, de estar ahí 4 días escuchando el grupo de alabanza con esos altavoces, con esos efectos de música que salía fuego y humo y todo. Ahora de repente
en mi iglesia que no hay nada, que parece que no entienden el Evangelio, o soy remanente pero no hay remanentes cerca mía, soy el único joven de mi iglesia. Hay muchos jóvenes y remanentes que se sienten así. ¿Cuándo se va a levantar algo así en el habla hispana? ¿Cuánto se va a levantar algo así en mi nación? Hay mucha gente, muchos remanentes que se pueden sentir de esta forma. Puede que estés bajo dificultades económicas. Tarapán está llevando el Evangelio a las 236 naciones. En poblados están levantando colegios y donde están comisionando a profesores que tienen el Evangelio a enseñar allí, que van a dar su vida. Ha llegado ese gran horario ahora, Darapán, pero yo estoy bajo dificultades económicas. Ni siquiera he podido dar mi ofrenda para la conferencia de remanentes. Ni siquiera he podido dar mi ofrenda para enviar un remanente a que pueda participar y recibir gracia. No tengo esa economía. O tengo problemas de salud. Darapán está en un horario y yo en otro. O tengo problemas con mis hijos. Me gustaría que se levantaran como remanentes, pero no tienen ningún interés para nada. ¿Qué tienes que hacer entonces? ¿Por dónde he de comenzar? Es un nuevo comienzo en tu vida. Dios sigue haciendo la evangelización del mundo. ¿Y yo? ¿Qué tiene que ver todo esto conmigo? Esto que está pasando en Corea, ¿qué tiene que ver conmigo? Si tiene algo que ver, si realmente yo estoy en medio de este movimiento, ¿por dónde he de comenzar? Es el mensaje al que hoy nos tenemos que aferrar brevemente en la introducción. Primeramente, os bendigo para que reconozcáis que es totalmente imposible para ti mismo. Que por ti mismo no puedes hacerlo, que es totalmente imposible, absolutamente imposible para ti. Si realmente te conoces y conoces el problema del hombre, te das cuenta de que esto es algo que tú no puedes hacer, que esto es algo que el hombre no puede hacer, que no es algo que Darapán o el pastor Río está haciendo, sino que Dios está haciendo este movimiento. Que la salvación de las almas, que tú hayas recibido la salvación, que tu problema espiritual sea solucionado, que tú tengas la victoria, es algo que es imposible por ti mismo, pero por eso es necesario gracia, que es a través de la gracia. Has de reconocer esto primeramente, comienza por esto. Cambiar mi iglesia, cambiar a los creyentes, cambiar a mi pareja, es algo imposible por mí, es algo que solo Dios puede hacer. Has de darte cuenta de esto, entonces entiendes por qué Dios tuvo que enviar a Cristo a morir en la cruz y resucitar. ¿Por qué esa muerte de cruz y resurrección es importante conmigo? ¿Cuál era el estado espiritual que yo tenía que Dios no tuvo más remedio que venir a este mundo a morir por mí? Uno tiene que entender esto, entonces puede recibir este evangelio, esa muerte y resurrección, realmente como vida. Al experimentar esto, experimentarás que un antes y un después en ti. Eso es el monte del Calvario del que os estoy hablando esta semana. De verdad, solo es posible por la gracia de Dios. Es algo que es imposible por mí mismo. Cambiarme a mí mismo es imposible. Cambiar tus hábitos puede ayudarte, claro que sí, pero es imposible que la oscuridad sea quebrantada. Es imposible que el problema espiritual sea quebrantado cambiando tu estilo de vida. Tienes que dejar de quejarte. Tienes que dejar de hacer esto. Tienes que empezar a hacer lo otro. Pues habrá decisiones positivas que influyen de una forma positiva, pero tienes que reconocer que es imposible realmente para ti. Tienes que dejar de quejarte, claro. ¿Quién quiere vivir quejándose? Nadie. ¿Me quejo porque quiero? No, si es que me sale la queja. Es el estado espiritual que yo tengo. Si yo no entiendo si no entiendo lo que estoy diciendo, si no entendéis lo que estoy diciendo, se vuelve una religión. ¿Qué tienes que entender? El estado espiritual que tiene el hombre. ¿Por qué actúa así esta persona? ¿Por qué vive así? ¿De dónde viene el problema al hombre? ¿Por qué el hombre sufre? ¿Por qué no tengo respuestas? Hay un estado espiritual que está en mí que si no es a través de Cristo, si no es porque disfruto de Cristo, no puedo salir, no puedo escapar de ese estado. Has de conocer esto bien. Si no, el mensaje del mundo te empieza a entrar. ¿Y cuál es el mensaje del mundo? Cambia tus hábitos, deja de quejarte, esfuérzate, alcanza tus objetivos, cree en ti mismo.
Si yo no entiendo cuál es el problema del hombre, caigo en este tipo de mensaje, que suena a muy correcto, pero no es del todo correcto. ¿Por qué? Hay una condición espiritual en la que está el hombre que le lleva a sufrir, que le lleva a vivir bajo desastres y problemas. ¿Cuál es? Que está separado de Dios. Ya no solo que está separado de Dios, no quiere vivir con Dios. Eso es un problema mental. ¿Tú has visto un pez que no quiera vivir fuera del agua? Si hay un pez que no quiera vivir fuera del agua, es un problema mental del pez, porque fue creado para estar en el agua. ¿Cómo vas a vivir fuera del agua? Pero hasta ese punto el hombre ha sido engañado. Satanás plantó esa semilla de incredulidad para no creer en Dios en el hombre, que le hizo corromperse y cometer el pecado original. Dios te está guiando. ¿Para qué? Para que experimentes el monte del Calvario. Es el comienzo en ti, a través de todos problemas, dificultades. ¿Qué es lo que Dios quiere que experimentes? Que te des cuenta que realmente es imposible para ti, que dependes de esa gracia de Dios, que depende de que Dios esté obrando y bendiciendo tu vida. Esa es la conclusión a la que Dios quiere que tú llegues. Entonces, puedes ser cumbre espiritual. No es aquel que ora mucho el que es la cumbre espiritual. No es aquel que devociona bien en la iglesia el que es cumbre espiritual, sino aquel que ha experimentado que Cristo ha consumado todo en la cruz. Es aquel que tiene las condiciones para volverse cumbre espiritual. Aquel al que nada es un problema porque de verdad Cristo ha muerto por todos mis problemas del pasado, presente y futuro. Cuando experimentas esto, es que empiezas a ver lo absolutamente posible en tu vida. ¿Por qué ves? Porque empiezas a ver que Dios lo está haciendo. Cuando uno llega a experimentar el Monte del Calvario, empieza a ver que Dios está haciendo posible las cosas que eran imposibles para mí. Estás viendo que Él lo puede hacer. La evangelización del mundo, anda ya, estás loco, coge una meta algo más pequeño. Si no experimentas el Monte del Calvario, te parece algo que es absolutamente imposible. Pero cuando experimentas realmente quién soy yo, dónde estaba yo y lo que Cristo ha hecho en mí, te das cuenta que la evangelización del mundo no es que sea real, es que Dios la está cumpliendo hoy día. Cuando experimentas el monte del Calvario, lo empiezas a ver, que no soy yo, sino que es la gracia de Dios en mí, que yo no tengo ninguna capacidad, ningún poder por mí mismo, sino que es la gracia de Dios en mí. Entonces, ¿qué empiezas a entender? Gálatas 2:20. Que con Cristo estoy juntamente crucificado y que ya no vivo yo, sino más Cristo vive en mí. Entiendes que has pasado una vida donde ha sido necesario en ti morir junto con Cristo para vivir una nueva vida en Cristo. Aquel que ha experimentado el Monte Calvario tiene esta conclusión. Yo vivía con mi esfuerzo, vivía para intentar agradar a Dios, vivía para intentar hacer las cosas bien delante de Dios porque pensaba que eso iba a traer bendición a mi vida. Si soy bueno, Dios me ayuda, si soy malo, Dios me castiga. En la religión me he esforzado y he vivido de esta forma, pero un día me he dado cuenta que no hay nada por mí mismo que yo pueda hacer. ¿Por qué? Porque soy pecador. Y en un barco de piratas, hasta el cocinero es pirata. Me he dado cuenta que no podía por mí mismo, por mucho que quiera agradar a Dios, no puedo. ¿Por qué? Porque soy pecador. Por eso Cristo murió por mí. No hay justo ni uno, dice la palabra de Dios, y porque cuando todos tenemos pecado, no podemos alcanzar la gloria de Dios ni las bendiciones de Dios. Por eso Cristo vino a morir en la cruz por todos mis pecados. Me liberó de toda condenación y atadura que me tenía atado Satanás. Y abrió ese camino para que yo pueda empezar una relación con Dios y realmente conocerle a Él. Así como recibo a Cristo, empiezo a conocer a Dios, empiezo a experimentar su obra y ves que Dios te guía a qué? A morir con Él en la cruz para vivir una nueva vida junto con Cristo. Que hayas hecho algo que no está bien no es el problema. Que te hayas equivocado,
que manipules las situaciones, que manipules a la gente, que engañes a otros para ganarte algún beneficio o por tu propio interés, ni siquiera es el problema. Hay gente así, que se mueve por su propio interés, que no le importa. A nivel moral, éticamente, les da igual todo. Engañan, manipulan a la familia, engañan a otros. Se mueven así. Parece que es un gran problema, pero de verdad, ese no es el problema. Que hayas robado, que hayas hecho algo en tu pasado de lo que te arrepientas. Ese realmente no es el problema. La mayoría ven que ese es el problema. Es que mira cómo es esta persona. Es que manipula a todo el mundo. Es que engaña a todo el mundo. Es que no me puedo creer nada de ella. Es que mira cómo actúa. Es que solo piensa en ella misma. Es un problema. La mayoría ven que ese es su problema. Que ese es el problema de esta persona. Es que ha hecho esto o ha hecho lo otro. Mira lo que ha dicho. Pero de verdad que este no es el problema. Hay algo dentro de esa persona desde hace mucho tiempo atrás que le lleva a vivir de esa forma. Algo que controla su pensamiento, algo que controla sus emociones, algo que controla lo que hay en su corazón, que le impulsa y le hace perderse en este tipo de cosas. En otras palabras, Satanás y la oscuridad está obrando. Hoy día sigue obrando, incluso en la vida de muchos creyentes. Tienes que pensar que en muchas ocasiones, incluso hoy día, Satanás y los demonios pueden engañarme. Pueden engañar a algún hermano o hermana que está cerca. Pueden engañar a mi pareja, pueden engañar incluso al pastor. ¿O piensas que el problema del hombre no tiene nada que ver con nosotros? Que el problema del hombre que es que está separado de Dios, atrapado bajo la obra de Satanás y en pecado, que le trae condenación, no tiene nada que ver con nosotros. Está en la iglesia ese problema. Si no disfruto de Cristo, Satanás sigue obrando en ti. Hay muchas personas que piensan, yo conozco a Cristo, creo en Él, claro que le conozco, creo en Él, pero en muchas ocasiones no se conocen a sí mismos. No, pero si yo creo en Dios, si yo voy a la iglesia, yo creo en Cristo, yo sé quién es Cristo, profeta, sacerdote, rey. Y después ves que en muchas situaciones no se reconocen a sí mismos, se pierden y no entienden por qué actúan así, de esta forma o de la otra. O por qué de forma repetitiva, como si fuera mi destino, me viene el mismo tipo de problemas. Las personas con malas relaciones personales. ¿Por qué nadie quiere ser mi amigo? ¿Por qué no tengo a nadie cerca? ¿Por qué todo el mundo, hasta mis familiares, se alejan de mí? Sin entender por qué, todo el mundo que se acerca acaba recibiendo una herida y yéndose de una forma repetitiva, empieza a ocurrir en mi vida. ¿Por qué? Yo conozco a Cristo. Si Cristo murió en la cruz por mí, piensan que creen en Cristo, pero es que eso es un engaño de Satanás. Piensan que realmente conocen a Cristo, pero ¿hasta qué punto yo lo he experimentado? No es el problema mi forma de actuar, sino el estado espiritual en el que yo estoy que me lleva a actuar de esta forma. Hasta tal punto que llega un momento que es insoportable. Ahí es cuando Satanás se frota más las manos. ¿Por qué? Pues yo ya he probado a creer en Dios. Yo ya he probado a orar. He probado a ir a la iglesia. Y Cristo no ha cambiado nada a mi vida. Esto es porque no ves a Cristo en tu vida. Ni por qué necesitas a Cristo. No lo sabes. Si lo ves, no puedes hablar de otros. Me cuesta mucho hablar, criticar a otros. ¿Por qué? Yo soy el primero que entiendo que es imposible por mí mismo estar en el lugar que hoy estoy. Si yo no creyera en esto, ¿de qué? ¿De qué voy a hablar yo a vosotros? ¿Creen en Jesucristo? Yo soy la persona que más necesito creer a Cristo. ¿Por qué? Entiendo cuál es el único problema del hombre, que no es otro. Personas que están atrapadas en adicciones, ¿son diferentes a mí? Su problema y el mío es el mismo. Es la misma condición que ha aparecido como resultado en su vida
de una forma un poco diferente, pero el problema es único, es el mismo. Por eso la respuesta de Dios al hombre, independientemente de la situación o circunstancia en la que se encuentre, es una: Cristo. Dios amó a este mundo tanto que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. De verdad, deseo que cada uno de vosotros llegue a experimentar este monte del Calvario primeramente. Es mi único objetivo como pastor. Mi primer y único objetivo, que cada uno de vosotros, ayudaros a cada uno de vosotros a que podáis concluir en este monte del Calvario. Que realmente os deis cuenta, soy la persona que necesito a Cristo. Soy la persona que realmente es imposible por mí mismo. Y al igual que yo, como hombre, todo ser humano es así. Es lo que más deseo, que cada uno de vosotros pueda llegar a esta conclusión de que Jesús es el Cristo, de concluir en Cristo. Entonces podré edificar algo para salvar el habla hispana. Sin que los discípulos lleguen a esta conclusión, no podían llegar al monte del Olivar. Sin realmente entender que Jesús era el Cristo, no podían ser usados hasta lo último de la tierra, como hemos leído hoy. Por eso Dios guió a sus discípulos primeramente para que desecharan todo conocimiento, experiencia, quién tú eres, que lo desecharan y que realmente entiendan quién eres tú realmente. Soy Toñín, que fue creado a imagen y semejanza de Dios, pero que esa imagen se perdió y que Cristo vino a restaurar eso en mi vida. Tengo que ser capaz de llegar a esa conclusión. Entonces podremos aferrarnos a la misión del Monte del Olivar. Pedro, mirando al cojo de la puerta de la iglesia, ¿qué le dijo? No tengo ni oro ni plata, dijo Pedro. ¿Será que no tenía dinero para darle? Por eso dijo, es que no tengo dinero, no, es que no tengo cambio. ¿Era eso lo que le estaba diciendo? Pedro era pobre, que le dijo al cojo que no tengo oro y plata, no tengo dinero para darte porque es que resulta que soy pastor y no tengo mucho salario, tal. ¿Sería eso lo que estaba diciendo Pedro? ¿Realmente le estaba diciendo al cojo que no tengo dinero para darte porque no tengo yo tampoco? ¿Era pobre Pedro? No, sino que Pedro sabía que ese cojo, ¿cuál era el problema de ese cojo? Pedro sabía que lo que necesitaba ese cojo no era oro y plata, sino que pudiera concluir, que pudiera experimentar que Cristo lo ha consumado todo en su vida, el monte del Calvario. Por eso, no se trata de oro y plata, no se trata de la ayuda que yo te pueda dar, sino que se trata de que concluyas en el monte del Calvario. Yo lo digo muchas veces, si fuera por mí, es que os iría a todos muy bien, seríais ricos, si yo quiero que os vaya muy bien. Pero ¿qué es lo que Dios más desea? Que concluyas en el monte del Calvario. Si es necesario, permite enfermedades, si es necesario, permite problemas, circunstancias en tu vida, problemas familiares, para llevarte a qué? A que puedas entender que de verdad necesito a Cristo, que no hay nada que yo pueda hacer. Ese es el gran deseo de Dios. Dios primeramente quiere que entiendas esto y que concluyas de esta forma. Entonces, ¿qué viene a tu vida? La conclusión de que yo no puedo. Por eso necesito a Cristo. Ahora Cristo está en mí. Puedo hacerlo. Yo no puedo hacerlo, pero Él puede hacerlo en mí. Él lo está haciendo en mí. ¿El qué? La misión absoluta. Esto es absolutamente posible. Dios, aquello que era absolutamente imposible, lo empieza a hacer posible. ¿Por qué Galilea? ¿Por qué yo, Toñín? Un chico que no viene ni de la realeza, un chico muy normal de España. ¿Por qué tú? ¿Por qué tu vida? ¿Por qué Galilea? ¿Por qué los discípulos, los pescadores? Se podía haber ido al César directamente. Precisamente había de ser Galilea. Había de ser yo, porque no puedo hacer nada por mí mismo. ¿Eso qué es? El Monte del Olivar. Has de subir al Monte del Olivar, entonces tu pensamiento, tu corazón empieza a cambiar. Empiezas a experimentar este Monte del Olivar.
donde tu pensamiento y tu corazón empieza a cambiar. Si no, ¿qué ocurre? Que te bloqueas en tu pensamiento y no vives con paz. Si no encuentro esa misión y lo que Dios empieza a hacer a través de mí, si no veo lo que Dios está haciendo a través de mí, acabo bloqueado en mi pensamiento y mi corazón se empieza realmente a preocupar. Y no vivo con paz, no tengo paz, vivo en preocupación, con estrés. Y este es el origen de toda enfermedad. Por esto, cambia tu pensamiento a oración. No es dejar de pensar, sino conecta tu pensamiento con la oración. Esa oración va conectada directamente a tu espíritu, a tu alma, y esto te sana. Si lo pones en oración, tu circunstancia, tu pensamiento, si lo cambias a oración, Dios obra en medio de tu pensamiento y cambia tu forma de pensar, cambia tus emociones. Y un día que tenía rencor o odio a esta persona, un día Dios cambia esa emoción. Por eso el pastor Ryu habla de que hay dos líneas de vida. Primera es la respiración. Es la conclusión que le ha llegado. A través de la respiración, mi mente y mi cuerpo vive, se sana. Muchos médicos, científicos han llegado a la conclusión que el comienzo de muchas enfermedades es por falta de oxígeno en la sangre o en el cuerpo en sí. Cuando uno tiene un ataque de pánico, ¿qué te hace la enfermera? A ver, respira, respira, respira conmigo despacio y te calma. La respiración sana tu mente y tu cuerpo. Y después, la oración sana tu alma. Son esas dos. La respiración, el oxígeno, para salvar mi mente y mi cuerpo. Y la oración para sanar tu alma, tu espíritu. Haz esto hasta que experimentes ¿qué? La obra del Espíritu Santo en tu vida. ¿Eso qué es? El aposento alto de Marcos. Para que seas levantado como testigo. Por eso, desde Jerusalén, esperar la promesa del Padre, esperar en Jerusalén, orando unánimes, en oración y ruego, esperar este poder, esperar que experimentéis la obra del Espíritu Santo para poder llegar hasta lo último de la tierra. ¿Qué les estaba diciendo? Primeramente, para llegar hasta la última tierra, vosotros ser testigos. Dios solucionó todo. Disfrutar de que Él solucionó todo, ¿qué es? La oración. Dios está conmigo 24 horas, en medio de todas situaciones, en medio de todas circunstancias. ¿Cuál es el problema? Que no lo disfruto. Pero de verdad que 24 horas está contigo, en medio de toda discusión, peleas, dificultades, situaciones. En medio de todo esto, Él está contigo 24 horas. El disfrutar de esto es estar en la oración de 24 horas. Entonces, cambia tu pensamiento. ¿Y qué viene a tu corazón? La respuesta. Entonces, ¿qué ocurre? Empiezas a ver lo que tienes que hacer. Mi misión. Monte del Olivar. Cuando experimento esta paz del Monte del Calvario, empiezas a ver quién soy yo, por qué he nacido aquí, qué hago en este lugar, por qué Dios me ha dado este encuentro, por qué Dios me ha conectado a esta iglesia, qué tengo que hacer yo, qué legado he de dejar, a dónde he de dar mi vida. La misión de Dios. ¿Y qué empiezas a ver? Que Dios obra a través de ti, que continuamente está levantando su obra. Por eso, no soy yo, sino que 24 horas disfrutando de esta fuerza que veo, el poder de Dios, la obra de Dios, eso son las 25 horas. Por eso, entendiendo esto, ¿qué nos ha dado el pastor Río? 3 mensajes, que nos habla de tener 3 fuerzas. La primera, ¿cuál es? Y la más importante, has de tener la fuerza para salvarte a ti mismo. Has de tener la fuerza que revive todo en ti. ¿Qué ha dicho a los remanentes? Remanentes, gritándonos, no seáis engañados, no sufrís por vuestros padres, no sufrís por vuestra situación, no sufrís por vuestra familia, no sufrís por vuestro profesor o colegio, o no sufrís por vuestro amigo o pastor, sufrís porque no tenéis la fuerza para salvarlo todo. ¿Por qué no tengo respuestas?
Cambia todos tus pensamientos a la oración. En 3 días vendrá la respuesta. De verdad. Estás en un tiempo de dificultades. Cambia tu pensamiento a una oración. Cuéntaselo tal cual. Háblaselo a Dios. Dios, es que mira, esta persona lo mal que me lo está haciendo. Pero hazlo en oración, no pensándolo, ni maldiciéndole, orando. Dios, es que mira, me está diciendo esto, está haciendo esto. Yo creo que se está moviendo por esta maldad. Tiene esa maldad en su corazón. Señor, ¿qué hago? Pregúntale, Señor, ¿qué hago? Empieza así la oración. Verás cómo Dios empieza a obrar en tu corazón. Cambia tu pensamiento a oración y en 3 días vendrás la respuesta. En la dificultad, en la crisis, ¿qué tengo que hacer? Concéntrate. Qué fácil es decirlo, ¿verdad? Hubo un tiempo en mi vida donde me enfrenté a una gran crisis, un problema, que además me indignaba mucho, me enfadaba mucho. Hasta comentándolo con mi mujer, me enfadaba. Y mi mujer me decía, a ver, que no soy yo, parece que te estás enfadando conmigo. Me tumbaba en la cama y yo que no duro ni un minuto y me duermo, esas noches no podía dormir. ¿Por qué? No podía dejar de pensar. Yo me he enfrentado a situaciones así, dificultades que no puedo ni hablar, crisis. ¿Qué es lo único que me ayudaba? Concentrarme en la palabra. Quiero dejar de pensar, pero no puedo. Totalmente estoy atrapado bajo este pensamiento que me hace sufrir tanto, que me hace angustiar tanto, que no me deja ni dormir. Me gustaría que pasara un mes rápidamente para ver si ha cambiado algo, porque no puedo más con esto. ¿Y qué va a ocurrir de mí? ¿Qué va a ser de mí? Os doy la respuesta. Concéntrate. Para mí, aunque quiero dejar de pensar en esto y orar o ver la palabra, no puedo. Por eso, ¿qué hacía? Escuchar la palabra. Aun escuchando el mensaje del pastor Río en medio, me volvía al pensamiento. Entonces, cambié mi concentración. Tengo que concentrarme mejor. En un estado normal, yo puedo concentrarme muy bien escuchando el mensaje del pastor Río. No miro ni a los lados. Estoy tomando mis notas, tal. Pero cuando hay una crisis así, no podía ni concentrarme en lo que el pastor Río está diciendo. ¿Qué empecé a hacer? Transcribir cada una de sus palabras, escritas en un folio. Para un mensaje de 30 minutos tardaba 2 horas. Pero me traía sanidad. Podía escuchar lo que Dios estaba diciendo a través del mensaje. 3 días te concentras así, cambia tu estado. Te viene la respuesta. A esto le decimos 24 horas. Tenemos que tener esa fuerza que puede hacer la evangelización del mundo. ¿Quién puede hacer la evangelización del mundo? Aquel que tiene la fuerza para salvarse a sí mismo. Aquel que independientemente de en qué situación se encuentre, tiene la fuerza, el poder para no ser influenciado. Y nada es un problema para ti, porque tienes esa fuerza para revivirlo todo. En la Biblia, José, Daniel, entrando al foso de leones, al horno de fuego, siendo vendido como esclavo o entrando a prisión, cada uno de los remanentes tenían esta fuerza para sobrevivir por sí mismos. Ellos son los que hacen la evangelización del mundo. Los remanentes, vosotros, la iglesia, ha de tener esta fuerza. Entonces no importa hacia dónde sople el viento en la iglesia. No importa que algún hermano o que el pastor se tambalee. No importa que cualquier otro líder se tambalee y pierda la misión. No importa. Si yo tengo esta fuerza, lo podré salvar todo. Si no tienes esta fuerza, ¿qué ocurre? Estás dando culto, pero con el pensamiento en otra cosa. O estás sentado dando culto, pero con el pensamiento en blanco, sin pensar en nada. Ese soy yo. Estoy dando culto, pero estoy pensando en qué tengo que hacer. Ese soy yo. Estoy dando culto, pero no estoy centrado realmente en lo que estoy haciendo, dándole culto a Dios. No me puedo concentrar ni una hora a Dios a darle culto. Ese soy yo. Por eso no son las circunstancias, o tus padres, o el problema en sí. Tienes que tener la fuerza para vivir. Cambia tu pensamiento a oración. Tienes que tener esa fuerza para salvarte a ti mismo,
la fuerza para salvarlo todo. Si no, ni la vida social te funciona. Cualquier comentario de familiar, cualquier error, vas conduciendo, se te mete uno, ya pitas, sacas el dedo, bajas la ventanilla, no tienes fuerza para salvarte a ti mismo. Nos pasa a todos, cuando tenemos un buen estado espiritual, pues mira, este parece que tiene prisa, anda, pues vete tú primero y le dejas tranquilo, ¿no? No te afectan lo que, no te mueves por lo que hacen los demás. Por eso, ten esta fuerza. Dios primeramente bendijo a Israel, les dio el Evangelio, pero había algo que Israel no conocía, que eran las 237 naciones y 5.000 tribus. Por eso Dios primeramente bendijo al pueblo de Israel, le dio el Evangelio, pero como no conocían que el deseo de Dios era las 237 naciones, ¿qué hacían? No lo predicaban, se lo guardaban para ellos mismos. Es más, lo malinterpretaron hasta la forma de decir, nosotros somos los salvos, vosotros no. Nosotros somos los escogidos, vosotros no. Por eso fueron llevados a esclavitud. Por eso hasta hoy día están en guerra. ¿Qué es el Evangelio? Es luz, es vida. ¿Qué es la oración entonces? Trascenderlo todo. Aquello que lo trasciende todo, el tiempo y el espacio. Eso es la oración. El conocer esto es empezar a recibir respuestas, ha dicho el pastor Río. José conocía esto y tenía esta fuerza. Por eso pudo salvar al mundo. No es que fue como esclavo, no es su situación, no era la circunstancia. Él tenía esta fuerza e independientemente de lo que le venía a su vida, ¿qué ocurría? Que acababa en el lugar para hacer la evangelización del mundo. ¿Por qué? Él poseía este secreto y lo disfrutaba. Poseía este poder y disfrutaba de esta fuerza. ¿Qué tenía él? Disfrutaba de que Dios estaba junto con él, de que Dios está conmigo, Emmanuel, con la luz de la recreación de vida que está en mí. Por eso disfrutaba de la bendición del oneness. ¿Qué es el oneness? Que significa unidad. Pastor Río lo explica como que todo me ayuda para bien. Todas las cosas, todos los acontecimientos que fueron ocurriendo en la vida de José, nacer cuando tenía muchos hermanos por encima suya, ser de los pequeños, porque después estaba Benjamín que era más pequeño que él, pero casi el último, todos los hermanos mayores que él, que su padre les mirara como su preferido, la envidia de los hermanos, que fuera vendido como esclavo, que acabara en la casa de Potifar, que después la mujer de Potifar le guiñara el ojo y le metiera en prisión y se encontrara allí con el copero. Todo le ayudó ¿a qué? Al cumplimiento del plan de Dios. ¿Qué tenía José? Suerte, el karma, ¿qué dice el mundo? Tenía el pacto, el evangelio y la fuerza para salvarse a sí mismo independientemente de la situación en la que se encontrara. Soy esclavo, pues voy a ser el mejor esclavo. Soy gobernador, soy el mejor gobernador. No era llegar a ser gobernador, es la evangelización del mundo y para ello ser gobernado. Cuando disfruto de esto, mi vida cambia. Cuando disfruto de esto, mi vida empieza a ser restaurada. Cuando disfruto de esto, mi economía es restaurada. Cuando disfruto de esto en mi campo, empieza a transmitirse esa vida y Dios me da unos encuentros diferentes que hacen que su plan se siga cumpliendo a través de mí. Por eso es gracia. Porque no lo hace Toñín. Porque no lo hace ninguno de vosotros. ¿Qué he hecho yo para encontraros? ¿Qué he hecho yo para encontrarme con el pastor Ryu? Nada. Es la gracia de Dios. Por eso, la evangelización de las 237 naciones comienza en este poder de salvarme a mí mismo. Iglesia, individualmente, antes que programas, antes que eventos, antes que entrenamientos, yo he de ganar esta fuerza espiritual. Segundo mensaje, la fuerza para cambiar el mundo, para salvar al mundo. Si tengo esta fuerza para salvarme a mí mismo, también tendré la fuerza para salvar al mundo. Ahí es cuando viene el horario de las 25 horas.
Al hombre Dios le ha dado solo 24 horas al día. Si 24 horas yo estoy disfrutando de Dios, a través de mí, en mi vida, se levanta la obra de Dios. A eso le decimos 25 horas. Es algo que sobrepasa el poder humano. Por eso, ¿qué ha dicho? Crea la plataforma de 25 horas. En tu vida, crea esa plataforma donde Dios está obrando continuamente en ti, bendiciendo, obrando a través de ti. Haz que Dios ponga su mirada sobre tu vida. ¿Cómo? Estableciendo las 7 torres. No te preocupes por nada, solo establece la palabra en tu vida, que la palabra sea el centro en tu vida. Establece estas 7 torres y verás cómo tu vida se vuelve plataforma de bendición, donde 25 horas, donde Dios está obrando continuamente. Este es el horario de Dios. Entonces, podrás levantar esa torre de vigilancia. ¿Por qué? Para que como torre alumbrara esa plataforma que Dios está bendiciendo continuamente. ¿Esos qué son? Los 7 itinerarios. Aquellos que no sepan las 7 torres, 7 itinerarios y 7 señales que vienen a continuación, pueden ver el vídeo del 777 que hay en mi canal, donde lo explico cada uno de los puntos detalladamente. Itinerarios, ¿qué es? El camino que he de caminar. Si Dios levanta una plataforma en mi vida que empieza a bendecir, Dios empieza a bendecir mi vida, empieza a obrar a través de mí. ¿Qué tengo que levantar? Esas torres de oración para alumbrar lo que Dios está haciendo a través de mí, para dar luz, dar vida a aquello que Dios está haciendo a través de mí, a través de nosotros. Cuando uno entiende esto, su oración cambia. Empieza a entender, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Que el comer, el qué beber, el qué ropa vestirme, el dinero que me tiene que entrar, empieza a ser secundario. ¿Por qué? Empiezas a entender qué es lo importante y lo que Dios está haciendo a través de mí, a través de la iglesia, a través de nosotros, a través de nuestro encuentro. Tengo que experimentar este poder. Aquel que tiene este poder hace la evangelización del mundo. Aquel que tiene este poder salva el campo. Se vuelve antena, donde las evidencias, las señales de Dios, los milagros de Dios, la obra de Dios empieza a levantarse en mi caminar. La fuerza para salvarme a mí mismo, la fuerza para cambiar el mundo. Esto es algo que Dios te da. Encuéntralo. ¿De dónde viene esta fuerza? ¿Cómo Dios me la da? Tus 24 horas. ¿Dónde te estás concentrando? ¿Dónde tienes tus 24 horas? Eso lo es todo. Por eso el tercer mensaje. Entonces, te volverás la persona que recibe esa fuerza para salvar la época. Debes de tener el pacto que te hace recibir respuestas. Hay muchos creyentes en el mundo, hay muchas iglesias, hay muchos pastores, en la Biblia también. Hay muchos personajes bíblicos, pero no todos recibieron las grandes respuestas de Dios. Debes de tener ese pacto que te hace recibir respuestas. Por ejemplo, José no recibió las mismas respuestas que sus hermanos. Sus hermanos creían en Dios, daban culto a Dios, eran hijos de Jacob, igual que José. Pero José era diferente, recibió respuestas diferentes a sus hermanos. El rey Saúl también era rey, pero Dios bendijo de forma diferente al rey David, que vino después del rey Saúl. Dios bendijo al rey David de tal forma que pudo salvar toda una época y hasta hoy día los judíos hablan del rey David, rey David, rey David. Que era diferente en ellos. Tenían ese pacto que les hacía recibir la respuesta. ¿Qué pensaba el rey Saúl? ¿Cómo puedo hacer más dinero? ¿Cómo me puedo hacer más poderoso? ¿Qué puedo hacer para que mis enemigos perezcan y yo siga gobernando? Esas eran las 24 horas del rey Saúl. ¿Qué puedo hacer para que los filisteos no me hagan batalla o no me venzan? ¿Qué puedo hacer para destruirlos? ¿Qué puedo hacer para ganar más dinero, para tener más poder, para que mis enemigos se debiliten? Esas eran las 24 horas de Saúl. ¿Cuáles eran las 24 horas de David? ¿Qué puedo hacer para hacer la evangelización del mundo?
¿Qué tipo de rey he de ser para que el plan de Dios se siga cumpliendo a través de mí y de mis generaciones, de mi nación? Ese era el rey David. Por eso Dios le bendijo. José era diferente. Dios no usó a José porque soñó, sino que José tenía el pacto para recibir la respuesta hasta tal punto que soñaba con él, la evangelización del mundo. Habían concluido en el monte del Calvario, habían recibido la misión y a través de sus vidas experimentaban la obra del Espíritu Santo. ¿Qué tipo de creyentes obreros quieres levantar en tu iglesia? Para los pastores que escuchan mi mensaje. ¿Qué tipo de creyentes obreros quieres que se levanten en tu país? ¿Qué tipo de remanentes quieres que se levanten a través de ti? Aquellos que solo tengan conocimiento bíblico. Entonces, enséñales la Biblia. Estudiar la Biblia y tendrán conocimiento bíblico. Hagan estudios bíblicos nada más. Es necesario restaurar Israel. Recibieron el Evangelio, pero no lo compartían. No había vida en ellos, solo conocimiento. No era vida, era religión. Era necesario restaurar las 237 naciones. Naciones poderosas. ¿Qué quiere decir el pastor Río con esto cuando habla de las naciones poderosas? En la Biblia, ¿por qué José tuvo que ir a Egipto? ¿Por qué tenía que estar en Egipto? ¿Por qué había de ser Babilonia, Daniel o Esther? ¿Por qué Roma para Pablo? Porque es la nación poderosa. Es donde están las 237 naciones y 5.000 tribus. Ellos, esas naciones, como no tienen el Evangelio, ¿qué hacen? Levantan guerras, esclavitud. Hacen a la gente, a las naciones, esclavos ¿de qué? De idolatría, de Satanás. Hay que restaurar las 237 naciones. Y hay que restaurar hasta el punto que sabemos que vendrá la época de conquistar las 5.000 tribus. José, David, experimentaron el hacer las 24 horas en el Evangelio. Por esto, experimentaron el poder de salvarlo todo, de cambiar el mundo y salvar la época. Os bendigo para que podáis experimentar el concentraros y experimentar el Evangelio 24 horas. Vamos a orar. Dios Padre, gracias Señor por esta conferencia de remanentes a través de la cual tú nos has dado esta palabra que es vida para nosotros. Señor, que esta palabra sea el estandarte y la guía para todos los remanentes de todo el mundo. Que esta palabra se esté cumpliendo, Señor, en todos los campos de las 237 naciones. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.